¿Qué tal? Soy José García Sánchez en el espacio de opinión y análisis de la 4TV. Crear partidos para gobernar parece ser una alternativa. El anuncio de nuevos partidos políticos en México no produce en la población ni esperanza ni entusiasmo. Unos son continuación de otros y otros quieren resucitar con otro nombre y otro color, como si se tratara de zombies de la política. Nadie puede negar la crisis del sistema de partidos en el mundo, que han podido salvar sus líderes. En otros casos, son los candidatos de esos partidos que rescatan del naufragio no solo sus partidos, sino al sistema de partidos, principalmente en América Latina. Los requisitos que la autoridad electoral impone en México no son difíciles de superar si en realidad se tratara de movimientos auténticamente populares, pero actualmente solo hay 6 partidos en el país con registro, tras 3 en alianza alrededor del partido en el poder y 3 en la oposición, cuyas ideologías no pueden chocar o armonizar porque simplemente ahora resultan desconocidas para todos, incluyendo a sus propios militantes y líderes. Su posición en la geometría clásica de las ideas políticas se ha diluido tanto que solo se sabe que son de derecha. El sistema de partidos está acabado en su viejo formato. En la práctica se adelanta a la teoría, muestra que puede triunfar quien crea su propio partido. En este momento nadie apostaría por un candidato de la oposición en la presidencia de la República, incluso si los hubiera. El PRI tiene 96 años, el PAN 86 y Movimiento Ciudadano 26. No son tan vigorosos como quisieran sus líderes. Los partidos que nacieron en este siglo parecieran darle respiración artificial al sistema que en América Latina sobrevive. Tiene que ver además con el hecho de que los candidatos que llegaron a la presidencia de su país crearon su propio partido político en este siglo. Es decir, al ser fundadores de su organización, líderes nacionales de su partido y candidatos al cargo político más importante de la nación podrían tener grandes posibilidades de llegar. Tenemos en México el ejemplo claro de Andrés Manuel López Obrador, quien fundó Morena, conjuntamente con un grupo de luchadores sociales, entre ellos la actual presidenta. Pero hay otros que empezaron con una organización desde cero, como Hugo Chávez con el movimiento Quinta República en Venezuela, Alejandro Toledo con País Posible en Perú, el Partido del Trabajo de Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil, La Libertad Avanza con Javier Milei en Argentina, Nuevas Ideas de Nayib Bukele en El Salvador, Alianza País con Rafael Cordera en Ecuador, entre otros. La reforma electoral se aproxima y es tan importante para sostener el liderazgo de la 4T que la presidenta creó una comisión para que se realice una reforma con toda precisión. Hay 2 factores que se asoman en el tiempo como esencia de la reforma para mantener la hegemonía. Es más importante la desaparición de los plurinominales en el Congreso que cualquiera de los otros temas. Para la población lo más trascendente sería reducir al máximo las prerrogativas de los partidos. La primera, la desaparición de los pluris, otorgaría un poder más sólido a Morena. La mayoría absoluta no es eterna y puede ser más fácil sin los pluris. La segunda, mantendría contentos a los mexicanos que al saber la noticia que habrá menos dinero para los parásitos partidos, reiterarán el apoyo al partido en el poder. Hay una tercera que otorgaría hegemonía y mantendría contentos a todos, aumentar el porcentaje para obtener el registro condicionado a los partidos nuevos. Sobre todo cuando la amenaza de la ultraderecha no esconde la intención de instalarse en México como si se tratara de una empresa transnacional. En México ha habido partidos con corta vida que luego de 2 o 3 elecciones desaparecen, pasan su agonía en municipios y estados en el mejor de los casos y terminan muriendo sin advertirlo casi nadie. Deben regresar entonces oficinas, vehículos, computadoras que finalmente terminan en la basura. La estrategia de la obtención del primer registro podría estar viciada, ya que para asistir a las asambleas estatales o distritales bien podría implicar dinero de por medio con personas que posteriormente olvidan hasta el nombre del partido que apoyaron
y a los que asistieron a las asambleas por cuestiones forzadas, ya sea por la necesidad o el ocio. La cantidad de partidos no garantiza ni la pluralidad ni consolida la democracia. La primera se diluye en las alianzas y la segunda se sabotea desgastando a la autoridad electoral, como ahora lo hacen los exconsejeros del IFE o del INE, que es lo mismo, en la construcción de su partido Somos MX, en compañía de los náufragos del PRD. Es una costumbre de la derecha desacreditar al órgano electoral cuando saben que van a perder las elecciones. Jair Bolsonaro, cuando salió de la cárcel Lula da Silva, sabía perfectamente que buscaría la presidencia de Brasil y comenzó a desgastar públicamente al Tribunal Superior Electoral de su país. Ahora, en México, Edmundo Jacobo, quien vivió 14 años del INE, y Carlos Ferrer Silva, quien fuera titular de lo contencioso electoral, unen fuerzas con Cecilia Soto, Lorenzo Córdoba, Luis Carlos Ugalde, Guadalupe Acosta Naranjo, Gustavo Madero y otros que son lo mismo. Tratan de conformar un partido de oposición con más rencores que propuestas. No existe ninguna ley que prohíba a los exconsejeros del INE participar en política luego de dejar el cargo. Se ha hablado de intentos de reformas electorales y debates al respecto que deberían dejar 5 años antes de participar en partidos o contiendas electorales. Sin embargo, no hay ley en este momento que les prohíba, más allá de la responsabilidad moral que implica dejar la imparcialidad de un día para otro y amanecer de pronto en las filas de los opositores y cambiar de piel y convertirse en oradores de mítines opositores como lo hiciera Lorenzo Córdoba en el Zócalo. Esta prohibición tendrá que ser también objeto de debate y aprobación en la próxima reforma electoral. ¿Quién es mejor para desgastar al INE que los exconsejeros y un par de consejeros presidentes? No podrían lograr un registro por un camino adecuado, pero sí pueden desgastar a la autoridad electoral a grado tal que puedan lograrlo otro partido asociado que posteriormente los adopte. Las posibilidades que el partido del cascajo político logre su registro condicionado son muy pocas. De las 119 asambleas distritales a las que convocó, solo han sido válidas 62 por falta de quórum. Necesita realizar 200 antes del 25 de enero del próximo año. Tienen el tiempo encima. Podría verse que hay identificación con intereses de acuerdo con el Partido México Republicano. Un actor interactúa públicamente tanto con Juan Iván Peña, líder de ese partido, como con Guadalupe Acosta Naranjo, como si estuviera en ambos. Es un amigo de Trump, ex asesor particular de Peña Nieto y fanático militante de la ultraderecha llamado Eduardo Verástegui. Las embestidas contra la autoridad electoral en México ya empezaron, desde luego, desde la trinchera de la oposición. Así, solicitaron a la Comisión Temporal de Presupuesto 2026 que se contemplen 6 plazas más para las representaciones de partidos, una por cada instituto político. Aseguran que su solicitud tiene como finalidad contar con una persona especializada en temas de transparencia que se dedique a hacer enlace entre los partidos y el INE. Si la oposición no cuenta con militantes para ocupar las candidaturas, menos puede tener en sus filas a personas especializadas en temas electorales. La presión viene de adentro y de afuera del INE, donde se le intenta hacer cada día más vulnerable para descalificar una nueva derrota de la oposición. En este sentido, los órganos electorales de Yucatán y Zacatecas aseguran estar en riesgo para costear sus operaciones de la última parte del año. Los partidos nuevos, sin excepción, están ubicados en la oposición, que no deja de ser un buen negocio, porque además de las prerrogativas que les otorga el INE, basta con estar en la derecha para recibir recursos del vecino país del norte, de algunos empresarios, de exfuncionarios públicos y de expresidentes de la República. Es decir, dirigir un partido político de oposición es en estos momentos redituable, aunque la nostalgia por el poder crezca cada día más.